Hola amigos. Ya es el cuarto mes de la guerra en Ucrania, donde los invasores intentan apoderarse de más territorio, arrasando ciudades y pueblos, y el ejército ucraniano sigue defendiéndose, asestando golpes devastadores a las posiciones del enemigo. Creo que muchos de ustedes han oído hablar de la exitosa operación de las Fuerzas Armadas ucranianas cerca de Bilogorivka, en la provincia de Lugansk. El mundo entero está asombrado por la destreza de las Fuerzas Armadas ucranianas cuando las tropas rusas intentaron cruzar el río Siversky Donets. A pesar de un ataque masivo y de los intentos de los rusos por llegar a la otra orilla del río Siversky Donets, en la región de Lugansk, las fuerzas ucranianas no solo mantuvieron sus posiciones, sino que destruyeron los puentes flotantes y acabaron con una gran cantidad de tropas y equipos militares del enemigo. Todos los puentes sobre este río habían sido destruidos anteriormente y ahora se ha convertido en un obstáculo insuperable en el camino de las tropas rusas. Una gran parte de la línea del frente discurre a lo largo del río Siversky Donets. El Instituto para el Estudio de la Guerra señala en su último análisis que la magnitud de la derrota al oeste de Severodonetsk en los intentos de cruzar es terrible no solo para los militares rusos, sino también para los analistas y blogueros. Cada vez aparecen más las críticas en Internet de los partidarios de Rusia contra el mando ruso. No es de extrañar que la magnitud de la incompetencia y la completa falta de perspicacia táctica de los generales rusos, que envían unidades ofensivas para ser destruidas por los militares ucranianos mejor organizados, indigne incluso a los fervientes partidarios de la actual agresión. ¿Cómo fue que la artillería ucraniana logró frustrar todos los intentos del enemigo de cruzar con puentes flotantes y destruir una cantidad increíble de equipo militar enemigo? La respuesta a esta pregunta es bastante sencilla y reside en el uso de la tecnología moderna por parte de los militares. Al principio de la invasión, muchos temían que los rusos se apoderaran de Ucrania en cuestión de días. Pero el ejército ucraniano lleva 3 meses resistiendo firmemente a los invasores. La guerra en Ucrania continúa, con los invasores sufriendo enormes pérdidas. Esto se debe tanto a la alta moral de los defensores como a las modernas superarmas que los agresores carecen. Una de estas ventajas es el sistema HIS-ARTA, el sistema de información creado por los ucranianos sobre la posición de las tropas rusas. Obtenidas por las comunicaciones por el satélite Starlink, permite lanzar ataques serios sobre las tropas rusas. 1 minuto después de recibir la información, las posiciones enemigas ya pueden ser bombardeadas. No es de extrañar que el Kremlin esté furioso y amenace a Elon Musk. El sistema de Internet por satélite Starlink fue un auténtico regalo de Musk al ejército ucraniano, sobre todo teniendo en cuenta su elevado precio. Hay que señalar que las comunicaciones por satélite se utilizan activamente en el ejército para comunicaciones en lugares de difícil acceso. El Starlink mejora considerablemente este proceso. El sistema también ayuda a las tropas ucranianas a coordinar las operaciones de los drones y a sembrar el pánico sobre el enemigo desde el aire, así como a seguir sus movimientos. En general, el sistema de comunicaciones Internet de Ucrania ha resistido y funcionado de forma bastante estable. Sin embargo, en los puntos críticos, debido al funcionamiento constante de los bloqueadores de señales, un sistema de comunicaciones alternativo no solo es importante sino necesario. El periódico The Telegraph señala que el sistema Starlink es bastante capaz. El sistema automatizado de mando y control HIS-ARTA, al que sus creadores llaman un Uber para la artillería, combina información con los drones, GPS, fotos de satélite, mapas de altitud, datos sobre la disponibilidad de munición en las unidades del ejército ucraniano. Y es una herramienta muy eficaz para la planificación, el control, el procesamiento y la distribución de las operaciones de reconocimiento, permitiendo la rápida detección y destrucción de los objetivos seleccionados. La aplicación fue creada por desarrolladores ucranianos en el 2015 y los militares la recibieron con los brazos abiertos. ¿Se puede comparar este sistema con los taxis Uber? Sí, porque el innovador sistema de reconocimiento del entorno funciona según el mismo principio que el servicio de transporte vial, vinculado al pasajero con el conductor más cercano, salvo que el sistema HIS-ARTA vincula los objetivos militares con las unidades de artillería, morteros, misiles y drones de combate más cercanos.
Cuando una unidad de reconocimiento o un dron que patrulla un terreno determinado detecta a un enemigo, transmite su información al sistema, como un pasajero en una aplicación Uber. Tras procesar los datos, el sistema de control selecciona la mejor forma de disparar, informando a una unidad de artillería, de morteros o drones más cercanos. Una vez que el cuartel general confirme el objetivo, será destruido con disparos dirigidos en 30 segundos. Además, el disparo, a diferencia del convencional utilizado por el ejército ruso, proviene de diferentes direcciones. En lugar de disparar baterías de artillería estándar ubicadas en un solo lugar, el ataque parece más bien un enjambre de proyectiles que caen desde casi todas partes. Además, el sistema ARTAGIS es capaz de calcular cuándo un proyectil o misil de cada unidad alcanzará su objetivo y de coordinar el ataque desde diferentes posiciones para que impacten en el objetivo casi simultáneamente. Esto hace mucho más difícil un contraataque por parte de los rusos. La eficacia del sistema HIS-ARTA se confirmó con la reciente operación en el río Siversky Donets, unos 20 minutos después de que la unidad de reconocimiento confirmara la instalación de puentes flotantes de los rusos. La artillería pesada entró en combate contra las fuerzas rusas y luego se involucró la fuerza aérea. El enemigo utilizó activamente el humo para camuflar sus acciones, pero esto no le sirvió de ayuda. Los invasores que intentaron forzar el cruce del río fueron completamente derrotados. En 2 días, los agresores perdieron alrededor de 80 vehículos blindados. Basándose en el análisis de las fotografías aéreas, se estimó que los militares ucranianos destruyeron 73 tanques T-72 y T-80, vehículos blindados de transporte de infantería MTLB avanzados, lanchas y otros equipos de ingeniería para formar el cruce de pontones. Ahora no podrán formar un cruce durante mucho tiempo, aunque ahora hay dudas de que puedan hacerlo en general. El sistema HIS-ARTA en sí funciona perfectamente tanto con viejas piezas de artillería, incluso con las soviéticas de 152 milímetros, como con los modernos obuses de 155 milímetros de la OTAN, proporcionados por los socios occidentales de Ucrania. Ahora son los más eficaces en todos los frentes, destruyendo tanques, vehículos blindados de transporte y piezas de artillería del ejército ruso. Estados Unidos, Canadá y Australia ya han entregado a Ucrania obuses remolcados M777 de 155 milímetros, y ya se habla de más de 100 unidades y cientos de misiles de proyectiles para estos mismos. La entrega de estos cañones sobre ruedas convencionales puede parecer poco para algunos, pero es sin duda una solución muy pragmática y bastante eficaz. Para empezar, el M777 es el último sistema de artillería de producción desarrollado por el gigante de defensa británico BAE Systems a principios de la década del 2000 y que no entró en funcionamiento en Estados Unidos hasta el 2005, y eso lo convierte en el sistema de artillería más avanzado del ejército estadounidense. También hay que señalar que hay 3 versiones del M777. El básico con miras ópticas que posteriormente fueron mejoradas, el A1, en el que se añadió un sistema de control de tiro digital con navegación inercial y por satélite, y el más avanzado A2, que tiene la capacidad de disparar proyectiles de alta precisión M982 Excalibur. Todavía es difícil decir exactamente con qué M777 están siendo reforzadas las Fuerzas Armadas de Ucrania. El caso es que un lote de 90 obuses está siendo transferido por Estados Unidos de las reservas del Cuerpo de Marines, que cuentan con la versión A2, así como el Ejército de Tierra, que cuenta con ambas versiones. En Australia solo está en servicio la versión A2, de la que se han transferido 6, mientras que Canadá está transfiriendo obuses junto con proyectiles Excalibur, lo que también indica claramente la versión del arma. En otras palabras, cada uno de estos M777 contiene el componente más importante, que por cierto es similar al del famoso obús autopropulsado M109A6 Paladin. Se encarga de todos los cálculos necesarios para un disparo preciso. En cuanto al alcance, este sistema de artillería de 155 milímetros tiene una longitud de cañón de calibre 39, lo que le permite disparar proyectiles convencionales M107 a una distancia de 24 kilómetros. Cuando se utilizan los proyectiles ERFB con una aerodinámica mejorada, el alcance es de 30 kilómetros y el último M795 estadounidense es de hasta 37 kilómetros, y del Excalibur de alta precisión es de hasta 40 kilómetros.
Lo que significa este alcance de disparo en la práctica se ilustra fácilmente comparándolo con el sistema de artillería más común en el ejército ruso, el obús MSTA, con un calibre de 152 milímetros y un alcance de disparo de 24,7 kilómetros. Es decir, una ventaja de 5 kilómetros de alcance en cuanto a su uso. Y destruir objetos con el Excalibur es posible ya con una ventaja de 15 kilómetros, lo que simplemente le proporciona una ventaja total. Es verdad que la artillería remolcada es inferior a la autopropulsada en cuanto a su eficacia, tiene menos maniobrabilidad y tiene un tiempo adicional para desplegarse y abandonar una posición. Sin embargo, según la lógica del Pentágono, el cual decidió transferir precisamente estos cañones remolcados, hay una razón bastante válida. El hecho es que el ejército de Estados Unidos solo tiene dos sistemas de 155 milímetros, el M777 y el M109A6 Paladin, autopropulsados sobre chasis de oruga. Si se optara por esta última opción, sería necesario el despliegue de un sistema de apoyo y una formación mucho mayor. También hay que entender que el Paladín sobre orugas tiene menos movilidad operativa y para ser transportado a largas distancias, por ejemplo entre Jersón y Donetsk, solo es posible en ferrocarril o en vehículos de remolque. El M777 remolcado no tiene ese problema y tiene mayor movilidad desde el punto de vista operativo, sobre todo porque sigue habiendo un gran número de cañones remolcados en las unidades de artillería de las fuerzas ucranianas, y para los propios militares es simplemente una mejora de un arma a otra. El M777 también puede utilizarse en combate tras una semana de entrenamiento express, debido a su mayor facilidad de mantenimiento y a su corta preparación. Estados Unidos anunció oficialmente el inicio del breve programa de mantenimiento ya el 19 de abril. En cuanto al coste del M777, se conoce el valor del contrato del 2008 con Canadá, que pagó $114 millones por 37 cañones junto con los equipos y servicios asociados. Esto da un precio teórico para el M777 de $3,9 millones por unidad. El bando ucraniano se encuentra actualmente inmerso en los combates más intensos desde el inicio de la guerra, ya que Rusia ha logrado asegurarse una ventaja 10 veces superior al bando ucraniano en artillería y lanzacohetes múltiples de diversos calibres, en una línea de frente muy reducida. Aunque estas armas de la época soviética son en su mayoría anticuadas, aún así infligen un daño considerable a las tropas ucranianas. Y mientras que solo Polonia ha entregado recientemente 200 tanques T-72 bastante modernizados. Por no hablar de otras armas, el resto de los países occidentales no tiene prisa por ayudar a Ucrania con armamento pesado, que le permita al menos acercarse a la paridad de artillería con Rusia y claramente, no hay que olvidarse de la República Checa y Letonia, que también saben lo que significan las palabras de paz de Rusia. E inmediatamente después de que comenzara la guerra, sin enredos burocráticos, empezaron a suministrar armas. Sin embargo, cada vez son más las voces de políticos conocidos que afirman que no hay que llevar la situación a un callejón sin salida y sugieren que Ucrania debe entregar sus territorios junto con sus habitantes, mientras los gobiernos de estos países ponen todo tipo de frenos al suministro de armas. Eso es todo, amigos. Denle me gusta si han aprendido algo nuevo, escriban sus comentarios y hasta pronto.